hermanos, Dios nos continúe bendiciendo. God bless you all. Thank you for being here, brothers and sisters. Aleluya, nos gozamos grandemente. Gracias por aquellos que se están conectando. Bendito el nombre del Señor. Aquí en nuestro estudio bíblico me siento muy contento de estar nuevamente aquí en la iglesia. Para así dar estos estudios y poder ver a algunos hermanos. Bendito Dios, así que le damos gracias. Así que vamos a esperar algunos minutos a los que los hermanos, ¿verdad? La familia, las amistades que normalmente se conectan, se vayan conectando. Y como yo siempre digo, si tienen, por favor, busca una libreta, busca su Biblia, para así, ¿verdad? Vaya juntando. Se puede decir, si usted no está escribiendo, no está estudiando. If you're not writing, you're not studying. Amen? You're just reading. And we want you to study the Word of God. Amen? We want it to be beneficial to you. We not only want you to prosper in the study of the Word, but we also would like and encourage you to teach others. Amen? So just give you a couple of minutes so we can begin. Hallelujah. Quiero darles saber que una de las cosas que quería, ¿verdad?, comenzar a regresar a la iglesia, y le debo saber para que usted pues tenga eso en mente y nos vaya siguiendo, que quería comenzar pues de ahora en adelante lo que son series. Estaremos enseñando basado en series. Vamos a tener un tema y después vamos a tener estaremos enseñando ese mismo tema por algunas semanas. So one of the things I wanted to do once we came back to the church is begin Bible studies, but through series. We're going to begin tonight. Actually, for the next 9 weeks, we're going to be doing a series of study under the theme of theology proper. That's the name that it is used. Vamos a estar estudiando acerca de lo que por las próximas 9 semanas, acerca de lo que se llama la teología propia. La teología propia. Estos son términos que se usan en lo que es la Biblia, interpretación sistemática de lo que es la Biblia. Y básicamente y sencillamente lo que es teología propia es simplemente un estudio acerca de lo que es la doctrina de Dios Padre. Amen. It is just a doctrine based on systematic theology. Theology proper is just a term that is used to just study on the doctrine of God the Father. So for the next 9 weeks, we want to spend time studying about God the Father. Amen. So I encourage you to join us. I encourage you to connect and just follow with us. Amen. And just follow with us. Así que les invito para que se conecten con nosotros y básicamente sigan con nosotros por las próximas semanas al empezar esta serie, estos estudios acerca de Dios el Padre. Dios el Padre. Verdaderamente nos vamos a gozar y creo que será de gran bendición para su vida, mi vida y para todos aquellos que estemos presentes. Gloria al nombre del Señor. Amén. Bendito Dios. Vamos a ver. Gloria a Dios. Aleluya. Te oigo. Bendito Dios. Aleluya. Los que están aquí dicen que oyen clarito. Aleluya. Yes, Jesus. Aleluya. Glory to God. Pero vamos a seguir. El propósito, hermanos, de estudiar, ¿verdad?, y de enfocarnos en lo que es la doctrina de Dios, porque creo, y lo vemos y hemos hablado en diferentes ocasiones, ¿verdad?, que vivimos en una sociedad, en una época donde todo simplemente y sencillamente es centralizado en el hombre. Right? We see that we live in a society in a time where everything seems to be focused on man. Right? It's all about the abilities of man and celebrating a man. But we want to go back to just putting God in the center. Amen. We want to focus on God. We want to focus on God the Father, because when we live in a society so full of humanistic thought, that thought tends to influence in the teachings of God in modern day. Right? Así que es importante lo que es el estudio de Dios Padre, porque según nuestra sociedad, que básicamente es tan humanista en celebrando todos los logros humanos, eso influye mucho en nuestro estudio acerca de lo que nuestros estudios modernos acerca de Dios. Y queremos centralizarnos, queremos permitir que la Biblia permee nuestra mente, nuestros corazones, para así tener un enfoque más claro en quién Dios es. Y estaremos estudiando acerca de Dios Padre, sus características, la existencia de Dios y todas estas cosas que nos ayudarán
Amén. A enfocarnos simple y sencillamente en Dios es Padre. Porque verdaderamente y desesperadamente, amados hermanos, necesitamos de Dios. Right? Desperately, we need more of God and less of man in every aspect. Necesitamos más de Dios y menos del hombre en todas las cosas. Necesitamos más de Dios en las iglesias, más de Dios en nuestras familias, más de Dios en las escuelas, más de Dios en nuestra adoración, más de Dios en el evangelismo. Bendito el nombre del Señor. We need more of God and less of man. We need more of God in the churches, in the schools, in our worship. We need more of God in our homes. We need more of God in the way we evangelize, in the way we preach the gospel. Amen. Sadly, we've turned the gospel more into self-centered message rather than God-centered. It's all about what God can do for us. And that's not what the gospel is about. It is always and only about God. Amen. So we have to allow Scripture to transform our minds and our heart. And I encourage you to join us as we go in these next 9 weeks to study about God. So it's very important that we have a basic and firm understanding and knowledge about the Word of God. Amen. Así que es muy importante tener un conocimiento centrado en la palabra del Señor y así aprender cada día más de Dios. Pero yo quiero dejarles saber algo muy importante. I want to be clear and I want you to know something that's very important. That when it comes to the study of God, cuando se trata de lo que es el estudio de Dios, que se llama teología propia, right? The study of God, the Father is called theology proper. You have to understand that no study of God can be a total comprehensive study of God. It cannot be totally comprehensive. Quiero que usted entienda que cuando hablamos o estudiado acerca de lo que es la doctrina de Dios, entienda que ningún estudio de Dios, acerca de Dios, puede ser comprensivo, exhausto o completo. Ningún estudio puede ser exhausto de Dios. No puede ser completo. ¿Por qué yo digo que ningún estudio acerca de Dios puede ser completo o exhaustivo? Right? Why do I say that no study about God can be totally comprehensive? Well, 3 reasons I want to give you tonight. And this is just an introduction to the next 9 weeks. Right? But no study in God can be totally comprehensive because of 3 reasons. Number 1, right? Our limited minds. Our limited mind. A limitation of the human mind. Ningún estudio puede ser exhausto acerca de Dios o completo por 3 razones. La razón número 1 es nuestra mente limitada. Cuando hablamos de Dios y estamos describiendo a Dios, tenemos que siempre tener en mente y tener en cuenta que estamos hablando de un ser que es infinito, perfecto, completo, absoluto. Amén. Entonces, un Dios infinito no encaja y no cabe en nuestra mente limitada. Amen. So it can't be comprehensive, number 1, because of a limitation of the human mind. Our minds are limited, and our minds are finite and cannot fully grasp an infinite God. God is all powerful, all knowing, right? Our minds cannot just comprehend and are limited. So a study of God cannot be totally comprehensive because number 1, the first reason, we have a limited human mind. A limited human mind. So if you would like to just join me and look up Psalm 139 with me. Vamos a Salmo 139, verse 6. Right? So we can have an example, an understanding that our minds cannot fully comprehend or totally grasp the idea of God. Totally. Psalm 139, 6. I'm going to read it in English and I'll have someone to read it in Spanish for me. Right? So Psalm 139 says, such knowledge is too wonderful for me, too lofty for me to attain. ¿Quién lo tiene en español? Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Amen. So here David, aquí David está diciendo que el conocimiento de Dios es demasiado maravilloso para mí.
que es muy alto, que no lo puedo comprender. Mi mente es incapaz. Cuando pienso de Dios en su majestad, en su totalidad, en su poderío, en su gobierno, mi mente no puede comprender a totalidad. Así que nos encontramos limitados, como David, en nuestro conocimiento totalmente de Dios. Él mismo, David, hablando, decía que Dios no ha llegado ni aún la palabra en mi boca y aquí tú la sabes toda. Right? David himself speaking about God, he says, the words haven't been yet come to my lips, and here you understand it all. You understand everything. Before I speak, you know what I'm about to say. And when I think about this, it's just my mind cannot grasp or comprehend. Right? Such things I can't understand. So we have to bear in mind that life holds all sorts of limitations for us. Is that true? La vida tiene muchas limitaciones para nosotros, aparte de tratar de entender o comprender lo que es Dios. Existen muchas limitaciones. Todos tenemos limitaciones, ¿verdad? Que este mundo nos trae. ¿Cuáles son algunas de las limitaciones que quizás usted tenga? Right? Apart from trying to attain knowledge of God, we have limitations. Right? Some of us ain't that good in math. Some of us, are not good with our hands. Muchos no somos muy buenos en la matemática. Algunos pues somos limitados en lo que es trabajar con las manos. ¿Verdad? Existen hay personas, ¿verdad?, que son limitados en deporte, no pueden participar en ningún tipo de deporte, otros sí, otros no, porque todos tenemos cierto tipo de limitación. Somos personas con límites. And how much more will we then struggle in trying to understand God? ¿Cuánto más vamos a ser afectados en el tratar de entender o conocer a Dios? Sabe que somos seres limitados, y esta es la primera razón, una de las razones por lo cual ningún estudio que se haga de Dios puede ser exhausto o completo. ¿Por qué? Porque nuestra mente está limitada. Right? We have a finite mind. We are limited. The human mind is limited. So no study can be totally comprehensive. Right? Why else can a study about God be comprehensive? So we understand, number one, our human mind is limited. Sabemos que ningún estudio puede ser totalmente completo o exhausto por nuestra mente limitada. Una segunda razón, ¿cuál usted cree? Denme algunas razones. Mientras lo piensa, váyase en la primera de Corintios 2:14. 1 Corinthians 2:14. So we have a limitation of the human mind. Second reason. Right? Second reason why a study of God cannot be considered totally comprehensive is, this is what 1 Corinthians 2:14 says. The man without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them because they are to be spiritually discerned. En español dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre sin el Espíritu no puede concebir las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son espíritu y tienen que discernirse espiritualmente. Espiritualmente. Aquí Pablo está hablando en 1 Corintios 2:14 de todos aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. Todos aquellos que no tienen el Espíritu de Dios tendrán dificultades tratando de entender las cosas de Dios. ¿Por qué? Why are people without the Spirit of God, those who are non-believers, are going to have a problem understanding the things of God? They have to be spiritually discerned. Because the things of God has to be spiritually discerned. We understand that the Bible says that God is a spirit, right? And everything that comes from God must be spiritually discerned. So they're going to have a problem discerning the things of God because of the lack of the Spirit of God in them.
Así que los que no sirven a Dios, los no creyentes, tendrán un problema tratando de comprender las cosas de Dios, porque las cosas de Dios hay que discernirse en el Espíritu, según Pablo 2:14. Así que la segunda razón por cual ningún estudio puede ser totalmente exhausto es por nuestro problema moral o nuestro problema del pecado. Amen. So the second reason why a study on God cannot be totally comprehensive, number one, the limits of the human mind, and number two, the moral issue, the moral problem, or the sin issue. And can I tell you that we all have a sin issue? Do you agree with me? Yes. Todos tenemos un problema con el pecado. Aquí Pablo en 1 Corintios 2:14 habla del hombre sin el Espíritu de Dios. ¿Ok? Ahora yo quiero que usted vaya conmigo en Romanos capítulo 8. Capítulo 8, versículo 7. He says, the sinful mind is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Romans 8:7. Que como dice en español, Romanos 8:7. Y quiero que por favor vayan conmigo siguiéndome la palabra del Señor. Romanos, ¿qué dice Romanos? 8:7. No todos a la misma vez, por favor. Romanos 8:7 dice así. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Right? He's still speaking about the unbeliever. So, it must be discerned, the things of God must be discerned in the Spirit. Right? And then he says that a mind that has not been regenerated is hostile to the things of God. Siempre nos dice que la mente no regenerada, aquellos que no han nacido de nuevo, dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea que todo lo que piensa, sus pensamientos, la meditación de su corazón, constantemente están en desagrado delante de Dios. La Biblia cuando habla y hace una diferencia y distingue de una mente espiritual a una mente carnal, simple y sencillamente está basada en ¿qué? ¿Qué es lo que determina si tenemos una mente espiritual o carnal? How can you tell when you're in the spirit and when you're in the flesh? Your actions, what you speak, your fruits. Right? There are different things that we can see. Right? But biblically, Paul is telling us by what you think. By what you think. Sabemos cuando la diferencia cuando estamos en el espíritu, diferente a cuando estamos en la carne, simple por nuestros pensamientos. ¿En qué piensas? ¿Cómo están tus pensamientos? What are you thinking about? It says that the mind of the spirit, the spiritual mind, thinks about the things of the spirit. But a fleshly mind thinks about the things of the flesh. Consistently. And he says that a man without God, an unregenerated person, he said his thoughts are hostile against God. Dice que los pensamientos de la carne, los designios de la carne, están en contra de Dios. Dice que son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios. Así que hay un problema de ¿qué? Este es un problema de pecado. It does not submit to God's law, nor can it do so. Dice que tampoco puede. Eso dice Romanos 8:7. He says that a sinful man is hostile towards the things of God. And even when the natural man does understand, he lacks the power to submit. Right? That's what Paul says. He says, it does not submit to God's law, nor can it do so. Así que una mente carnal, una mente no regenerada, una mente y una persona con el problema pecaminoso del pecado en su vida no puede entender las cosas de Dios porque tienen que ser discernidas espiritualmente, pero aun cuando llegan esos momentos que logra entender algo, ¿qué sucede? No puede someterse a él. No tiene el poder para hacerlo. ¿Por qué? Por el problema del pecado. ¿Eh?
So even when it comes a time when they do understand and they have an understanding, right, of a certain issue, of a certain truth about God, Bible says that because of the sin issue, they are unable to submit to it. To submit to it. Right? And when we speak about the will of God, right, a lot of us speak about the will of God like it's so easy. Cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios, a veces, ¿verdad? Hablamos acerca de la voluntad como si fuera algo tan fácil. No, si Dios lo dice, yo lo hago. Si es la voluntad de Dios, amén. Pero en cuántas veces nosotros, aún conociendo cuál es la voluntad de Dios, no obedecemos. No obedecemos. Constantemente aceptamos la realidad que tenemos una lucha con el pecado. Aquí el apóstol Pablo habla de un hombre no regenerado, de un hombre sin el Espíritu de Dios. Pero ¿cuántos saben que aún los creyentes, los que tienen el Espíritu de Dios, tienen un problema con pecado? Y tienen un problema sometiéndose a las cosas de Dios. Claro que sí, hermano. Porque tenemos esa misma lucha, tenemos una lucha. El mismo apóstol Pablo habla de la lucha interior entre el Espíritu y su carne. Paul himself teaches us and tells us about the struggle within us, right? With the spirit and the flesh. I want to do what's good, but every time I desire and I want to do good, I do what's bad. I find this law that is in me, Paul says. Describiendo la lucha entre la carne y el espíritu, dice: encuentro esta ley que está en mis miembros. El deseo de hacer el bien, pero siempre haciendo el mal. Es una lucha que existe en nosotros. Sí, que no solamente esto es una verdad para aquellos no convertidos, sino también para creyentes. So this is the truth not only for the unconverted, but believers are still affected by sin. Amen? And this keeps us from fully understanding the revelation of God. Y esto nos impide, esta lucha, este problema con el pecado nos impide a veces entender lo que es la revelación de Dios. Amen? Do you agree? ¿Están de acuerdo? Right? So this is the second reason, right? Why a study about God can be totally comprehensive. Because so far these two reasons I have given you are a limited human mind and the moral issue or the sin issue. Sí, que ya hemos hablado de dos razones, ¿verdad? Vamos a comenzar un estudio acerca de lo que es Dios Padre, llamado teología real o teología propia, perdón. Pero entendamos que aunque vamos a entrar y vamos a ser bendecidos, tenemos que tener en cuenta que hay razones por las cuales ningún estudio acerca de Dios puede ser completo o exhausto. Número uno, nuestra mente limitada, hablando de un ser infinito. Y número dos, el problema que todos tenemos con el pecado y cómo ese pecado afecta la revelación de Dios en nuestra vida. Amen? All right. So let's consider what Jesus says. John 7, Juan 7. Versículos 16 y 17. Libro de Juan, capítulo 7, versículos 16 y 17. It says, Jesus said, if anyone wanted to know if his teachings, John 7 says, my teaching is not my own. It comes from him who sent me. If anyone chooses to do God's will, he will find out whether my teachings comes from God or whether I speak on my own. So en Juan 7, 16 a 17, en español dice así. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Y si yo hablo por mi propia cuenta. So what is Jesus saying there? ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir Jesús ahí? He says if anyone will desire to do the will of God, right, they will hear me and know if it's from God or from my own. Right? If anyone wanted to know his teachings came from God, they will have to want to do God's will.
Todo aquel que desea hacer la voluntad de Dios reconocerá si las palabras de Jesús vendrían de Dios. Todo aquel que venía con el deseo de aprender más de Dios. If they didn't want to do God's will, they will be able to properly evaluate it. Si no querían hacer la voluntad de Dios, no podían adecuadamente poder evaluar las palabras de Jesús. Y eso todavía es verdad hoy día. Porque el pecado todavía afecta nuestra habilidad de apropiadamente evaluar la revelación y la enseñanza de Dios. Estamos hablando a creyentes. Amen. We're talking about believers. And the sin issue. And the sin issue. And you know what the problem also is, el problema también es por cuando tenemos esta lucha con el pecado, ¿verdad?, que afecta de la manera como nosotros evaluamos la revelación de Dios, es que este problema va a seguir con nosotros hasta cuándo. We all have a sin issue. You can't be one saying, "Well, I'm a new believer in Christ. I don't have a sin." You have a sin issue. The Bible calls you a liar if you say you don't sin. ¿Verdad? Si tú eres uno de aquellos que dicen, "Bueno, yo no peco", la Biblia dice mentiroso. Tienes un problema, todos tenemos un problema. Y la cuestión de todo esto es que tendremos estos problemas hasta que Cristo venga. Hasta que Él venga y nuestro cuerpo sea transformado. Hasta que Él venga y nos entregue un cuerpo nuevo de gloria, donde ya el poder del pecado no nos va a afectar. Mientras sigamos en esta tierra, mientras sigamos en este cuerpo, tendremos una lucha y veremos las cosas de Dios, como dice la palabra, como por un espejo. Pero cuando Él venga, dice la palabra, le conoceremos tal y como Él es. So in the meantime, while we're still here, we're still going to struggle with the sin issue, and we're still are going to have a difficulty, right, with certain things. And we'll still be able to see God like through a mirror, the Bible said. But when He comes, we will know Him like He truly is. Right? So we will struggle, we will fight consistently with this issue till He comes. Right? Hablándole a los creyentes, Santiago el apóstol nos dice que para nosotros aceptar la palabra de Dios tenemos que deshacernos del pecado. ¿Cómo nos deshacemos del pecado? He says, in order for believers, in order for us, Christians, right, to accept the word of God, we must get rid of sin. We must get rid of sin. How do we get rid of sin? By not practicing it. That's so hard to do. How do you get rid of sin? We know we have a sin issue. And this affects us in receiving His revelation and His will and understanding His will. Right? Not only our limited human mind, but also the struggle we have with sin. So how do we deal with sin issue? When we understand and know that there is sin in our lives, how do we deal with it? How do we get rid of it? Cuando tenemos el problema del pecado y sabemos que el pecado mora en nosotros y que hay pecado en nosotros, ¿cómo nos deshacemos del pecado? Queremos revelación de Dios, queremos conocer la voluntad de Dios, pero entendemos que tenemos una lucha con el pecado. Hay pecado en mi vida, ¿qué hago? ¿Cómo me deshago de eso? Y no estoy hablando de una cura eterna, porque ya sabemos que vamos a resolver esto cuando Cristo venga, ¿verdad? Esa es la receta eternal para el pecado, un cuerpo glorificado. Pero diariamente, cuando encontramos y nos damos cuenta que este pecado en mí me impide acercarme a Dios, me impide recibir la revelación y conocer la voluntad de Dios en mi vida, entonces ¿cómo yo me deshago de este pecado? Sometiéndonos. Dímelo. Sometiéndonos. Very simple. How do you deal with sin in your life now? The only way we can. And that is through what? Repentance. Everybody's looking for a deep word. That was very simple.
Muy sencillo. Nosotros tratamos y nos deshacemos del pecado en nuestra vida confesándolo. ¿Y eso no? Confesando nuestro pecado. No sé cuántas veces deberíamos confesar nuestros pecados diariamente. No solamente de los pecados cometidos, sino de aquellos encubiertos. Como dijo el salmista David en un tiempo. Señor, líbrame de aún aquellos pecados encubiertos, de aquellos que ni me acuerdo. Amen? So we all have this issue. And we as believers deal with this issue through repentance. Right? We get rid of sin in our life by repentance, by repenting. Amen? We won't totally be free from it only when He comes and we receive our glorified bodies. That is when we will be glorified and sin will no longer be an issue. But while we're still here, we're going to have this sin issue, and this sin issue affects our knowledge of Him, in us receiving a revelation of Him. Amen. ¿Están de acuerdo conmigo? Amen. Right? So ya hemos hablado de dos razones de la cual ningún estudio acerca de Dios puede ser completo o exhausto, perfecto. Right? So we have two reasons now why no study, real study on God can be totally comprehensible because of these two reasons, our limited human mind and the sin issue that we deal with. Right? And the third reason, again, this is just an introduction because we're going to begin, and I believe we're going to be greatly blessed by it. Some of the things we're going to discuss, especially like the names of God, we've talked about, right? I might just add a little something extra. But it's important for us to have this understanding because, again, we need more of God and less of man. Amen. Tenemos que reconocer, esto es simplemente una introducción a nuestros estudios las próximas 8 semanas, 9 semanas. Y estaremos hablando acerca de las características de Dios, la doctrina de Dios, quién es Dios Padre, los nombres de Dios, muchas de las cuales ya hemos aprendido. Y me da una oportunidad para ver realmente lo que usted ya ha aprendido. Amén. O sea, que viene exámenes. Yo sé que están contentos y excitados de eso. Gloria a Dios. O sea, que le vamos a añadir un poquito más, quizás algunas cosas haya escuchado, otras cosas no haya escuchado, pero todos vamos a ser enriquecidos. Amén. Por el conocimiento de Dios, y esto tiene un propósito y va mucho más allá que simplemente adquirir un conocimiento mental acerca de lo que es Dios. Estamos hablando de transformación. Right? We're speaking about transformation. When we dive into the doctrines of God and we begin to acquire knowledge of who God the Father is and what His purpose and what He has done, the whole purpose of it goes beyond just acquiring mental knowledge. It goes into transformation. Amen. It goes into relationship. It goes into intimacy with God. It has to go to the point where we're so overwhelmed with His majesty that we desire more of Him. That it transforms us. That's what happened. The more you dive into the Lord Jesus Christ, the more, I've said this in the past, and it is because it is the reality. He dicho esto en otras ocasiones y creo que es la realidad. En mi opinión personal, es mi realidad. Y yo lo he dicho en otras ocasiones. Hay personas que usted ve y quizás no las conoces personalmente, pero se comportan de tal forma y llevan un estilo de vida que los atrae. Tienen ciertos aspectos en su vida, han tenido ciertos logros, amén, que han sido de ejemplo para tu vida, que te han animado, que te han estimulado y para ti son un ejemplo. Y tú quieres modelar el estilo de vida, las características, quizás los valores de tal persona. Y a veces nosotros tendemos a poner ciertas personas en pedestales, right? So we have this thing that we know certain people that attract us to them in the way they live their lives, right? Because they have certain values, because they act a certain way, because they have certain things, and they serve as models to us, and we see them and we hold them in high esteem,
right? And we have certain people that, like they say, we put in pedestals. Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos estas personas, y no sé si te ha pasado a ti, pero es la realidad. De lejito tenemos un pensamiento de esta persona y lo elevamos en un pedestal. Pero mientras tú te acercas y tienes la oportunidad de conocer a esta persona, ¿verdad? Y comienzas a conocerlo más de lleno y más personalmente, empiezas a conocer cositas que tú no sabías antes. Empiezan a aparecer cosas y detalles de la vida de esta persona que tú simplemente no sabías, y como que ahora tu pensamiento y tu idea de esta persona comienza a cambiar. Y tú dices, espérate, pero yo creía que esto era así, y yo creía que esto era así, ¿verdad? Y parece que mientras más personalmente tú conoces y empiezas a darte cuenta que esta persona no es tan perfecta como tú lo imaginabas, empiezas a bajarlo del pedestal. Y en vez de acercarte a él, lo que empiezas es a ¿qué? Alejarte. Y yo, espérate, yo no quiero eso. O sea, yo no sabía que esa persona hablaba así. O yo no sabía que esto, wow, no. Mientras más le conocemos, más nos alejamos, porque empezamos a ver las faltas, los errores y ciertas cositas encubiertas, porque simplemente se llenan de lejos. Right? So when we get closer to these people that we held in high esteem, and we begin to see certain flaws and certain faults in their lives, and maybe in their character, right? In the way they speak or the way they handle themselves, we begin to, instead of getting closer to them, to get farther away. And as we begin to realize this person is not perfect. We thought they were, right? But these little things that we see begin to push us away. I don't know if it happens to you, but it's not the same with Jesus. Jesus is the only person that the more you get to know him, the more you want to get closer to him. The more I want to know, the more I desire to get closer to him. Jesús es la única persona que mientras más tú lo conoces, más deseas conocerle. Más deseas ser como él. Más quieres acercarte a él. ¿Eh? Porque Jesús es perfecto en every way, en toda manera, en toda forma. Mientras más tú le conoces, más te vas a acercar a él. Y Dios es así, todo el aspecto de Dios. Mientras más tú lo conoces, más tú quieres de él. Más tú quieres conocer, más tiempo tú quieres dedicarle a él. Más quieres ser como él. Y ese es el efecto que debe tener el estudio de Dios en nuestra vida. And that's the effect that it has to have in us. As we delve into the knowledge of God and understand, we should be overwhelmed with his majesty and just be humble before his presence and desire to be more and more like him. The desire to please him more and more. The more we should fall in love with him in such a way that we are transformed by his presence. That we deserve to dive into his presence on the daily, and we begin to be transformed and act like him. Yes? Mientras más le conocemos, más deseamos conocerle, más queremos pasar tiempo con él y más comenzamos a ser transformados a él y a parecernos más a él. Y espero que a través de esta semana, de estos estudios, ese sea los resultados. Que nazca en usted un deseo más ardiente de conocerle. Amén. Que usted tome lo que ha aprendido aquí, bendito el nombre del Señor, y le añada. Amén. And that is the desire, that is my objective, that as you come and you study together, and we study together, and the more you get to know about him, the more you desire to know, the closer you desire to get to him. Amen. That it will transform your life. That it will transform your life. But we understand again, there's reasons and there are factors that no study of God can be totally comprehensive. Our limited human mind. What was the second one? The sin issue. And number third, we have a third reason. We have a resource problem. La tercera razón por la cual ningún estudio bíblico acerca de Dios puede ser totalmente exhausto, completo, perfecto, es por nuestra mente limitada. Número 2, el problema del pecado. Y número 3, problemas de recursos. Avisos, ¿por qué yo digo problemas de recursos? Well, basically,
You know, when I say resource problem, I'm speaking about all the sources that we have on God. Right? The resources that we have on God. We have a lack of resources. We have a lot of resources on God. Yes? Yes. Which is, the Bible is our biggest resource. La Biblia es el recurso más grande que tenemos de Dios. Cuando hablo de recursos, hablo de toda fuente que habla de Dios. Y uno de los problemas por los cuales un estudio acerca de Dios no puede ser completo o perfecto es porque hay una falta de recursos. Hermano Ari, ¿cómo usted puede decir eso cuando leemos la palabra de Dios? How can you say we have a lack of resources when we have the Bible? You was going to say something? Are you sure? I'm sure. ¿Ah? Quiero que no se cohíban. Quiero que ustedes participen, que me hablen. Como habló el pastor el domingo, la cámara está hacia acá. No está hacia allá. A menos que usted quiera, pues le enfocamos la cámara a usted para que usted responda. O la hacemos pasar hacia adelante. Gloria a Dios, eso es tremenda idea. ¿Por qué digo que aún con la palabra de Dios nuestros recursos son limitados cuando hablamos del conocimiento de Dios? Bueno, vamos a Deuteronomio 29. Como todos están hablando al mismo tiempo y no los entiendo muy bien, vamos a Deuteronomio 29. Cuando lo tengan, digan amén. Deuteronomy 29. I'm going to read it in English. It says, "The secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belong to us and to our children forever, that we may follow all the words of this law." En español dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, ¿qué nos dice este versículo? Y es muy importante entenderlo. Que es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué nos dice ese versículo? Lo voy a leer otra vez en español. Óigalo y quiero que usted me diga algo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Right? He says, the secret things belong to the Lord our God. He says, the secret things belong to the Lord our God. But the things revealed belong to us and to our children forever, that we may follow all the words of this law. He says, he makes a distinction between the secret things and those things that have been revealed. Right? What are those things that have been revealed? He says the things that have been revealed belong to us and to our children forever. Right? Is that what it says? That we may follow all the words of this law. Dice, las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Cuáles son aquellas cosas reveladas? Dice, las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros niños para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Cuáles son las cosas reveladas? Que son nuestras y de nuestros hijos para siempre. Y será lo único que usted y yo nos llevemos aún después de partir de esta tierra. Dice para siempre. ¿Cuáles son las cosas reveladas? La palabra de Dios.
La palabra de Dios. What are those things that have been revealed to us, that belong to us and our children? His Word. His Word is the revelation of God Himself to us. And they belong to us and to our children and to our children's children forever. Right? And that is the Word of God. That is the Bible. God has revealed Himself. The most perfect revelation of God that we have is in what? In the Scriptures. But the problem is, it says there itself, that the secret things belong to who? To God. Entonces hay cosas reveladas que nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Y hay cosas secretas. Y las cosas secretas le pertenecen a ti. Basado en ese versículo. A Dios. Entienda eso, por favor. Entienda eso, por favor. Las cosas secretas le corresponden a Dios, no a nosotros. O sea, que deje de estar tratando de buscar las 5 patas al gato, como decimos nosotros. Hay cosas que Dios ha diseñado, ¿verdad? Que Dios le ha placido revelar para nosotros. Son para nosotros y nuestros hijos para siempre, para que podamos cumplirla. Si Dios nos ha revelado, es para entender cuál es su voluntad, para saber cómo Dios trata con el hombre, amén, y obedecerlas y ser obedientes. Pero hay cosas de Dios que son secretas, que no nos corresponden, así que déjeselas a Dios. Por eso yo siempre digo a los hermanos, mucho cuidado con aquellos que siempre te están diciendo algo nuevo. Nueva revelación, que si nuevo esto, pero ¿dónde tú sacaste eso, muchachos? Ya Dios nos ha revelado, ya Dios nos ha dado su palabra para que cumplamos con ella y seamos obedientes. ¿Verdad? Entonces, la tercera razón por la cual ningún estudio bíblico puede ser exhausto, completo y perfecto, vuelvo y lo repito para que usted lo tenga en mente. Número 1, por el problema de nuestra mente limitada. Número 2, por el problema del pecado que existe en nosotros. Y por número 3, la falta de recursos que tenemos, porque Dios no nos ha revelado todo acerca de Él. Jamás vamos a conocer todo lo de Dios. Porque las cosas secretas de Dios le corresponden y le pertenecen solo a Dios. So a lack of resources means that God has kept the secret things belong to God. What God has chosen to reveal, those things belong to us. But He has not chosen to reveal everything about Him. Again, and that goes to number 1. He cannot reveal everything about Him because you and I are unable to comprehend it. Our mind cannot grasp the totality of who God is. Amen. It's not that God is evil. It's not that God, wants to keep certain things from us. Not at all. We just can't handle it. Right? So why do I speak about this, and why did I bring this tonight? So you can bear in mind this as we enter into the next week in this study. Amén. Le traje esto para que usted tenga esto siempre en mente cuando entremos en nuestro estudio, en nuestra serie la próxima semana. Así que nuevamente y enfatizo, por favor traiga su libreta. Y bajo el tema, usted le va a poner el título de esos estudios, Teología Propia. Amén. Teología Propia. You can look it up. Part of systematic theology. Amen. No es scary word, right? Es parte de lo que es la teología bíblica y sistemática. Palabras catedráticas allá en el título bíblico. Así que busque una libreta y póngale por tema teología propia. Y usted va a escribir y vamos a aprender todo. Amén. Acerca de lo que es la doctrina de Dios. Vamos a hablar de la doctrina de Dios en estas próximas 8 semanas. Dije 9, voy a tratar de meterle por ahí por 8, Dios mediante.
Entonces, si Dios viene durante eso, pues entonces se termina el acto del estudio. Y verdaderamente pues, tendremos una revelación más completa, ¿verdad que sí? So in the process, if Jesus comes, then, study is complete. Everybody passes. And we'll have a better understanding of who he is. And we will definitely be transformed for sure. Amen? Amen. So again, I encourage you to come and invite other people. I am grateful for those who are here today. And I am grateful for those who will come next week. Amen. Praying that we keep expanding. Muy agradecido a los que están presentes. Así que si escucharon estos aplausos para que vean que hay personas aquí. Esta noche no soy yo y usted allá conectado. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Hay personas que estamos aquí. Amén. Estábamos deseosos de estar aquí, ¿verdad? De salir de nuestras casas y tener esta experiencia de vernos, hermano. Es importante la confraternidad, de poder vernos, de poder hablarnos, de poder dar un abrazo, una mano o un codo, ¿verdad? Porque ahora con los protocolos que existen, a un codito, eso es bueno. Gloria a Dios. Así que, hermano, Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias a los que se han conectado, muchas gracias a los que estamos presentes. Nos vamos a gozar, les invito, conéctense el próximo miércoles a las 8 y vamos a entrar de lleno, bendito el nombre del Señor. Venga ready, venga preparado, nos vamos a gozar. Dios le bendiga, Dios le guarde. Iglesia que estamos presentes, vamos a estar de pie. I can't hear you. Oh, amén, amén, se me olvidó. Yo siempre acostumbro a terminar con mi verso favorito bíblico, que dice lo siguiente, que todo hombre es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de campo. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. In English, the word of God says that every man is like grass. The grass withers and the flower fades, but the word of the Lord will remain forever. God bless you. Dios le bendiga. Gracias, Señor, te damos por estos momentos en tu presencia. Gracias por mis hermanos presentes, por aquellos que se han conectado. Te pedimos que nos ayudes a crecer en el conocimiento, en el entendimiento de quién tú eres, Padre, para vivir vidas transformadas y agradables delante de ti. Te pedimos ahora que nos acompañes, Señor, a despedirnos de este lugar, pero ciertamente nunca de tu presencia. Y todo el pueblo de Dios decimos. Amen. Amén. Amén. Dios le bendiga. Saludos.